Y con esto termino. El gran problema que estamos ahora pagando, antes se ha dicho en el vídeo introductorio, hemos pasado de papeles para todos a una política de cupos de expulsión, pero no es ese solo el problema. El problema es que el gobierno actual ha dibujado para el inmigrante una España de jauja. Esto nos ha hecho creer que era jauja a mucha gente actual, y esto no es jauja, y lo que se nos viene encima todavía es mucho peor. Tenemos un representante, James Valencia, que es presidente de la Asociación Afrocolombiana y Afrolatinoamericana de España y vicepresidente de la Federación Española de Inmigrantes. Tu postura es importante. Bueno, desde la posición de los afrocolombianos y de los inmigrantes, nuestra postura es que con la regularización del año 2005 nos encontramos totalmente opuestos a este tipo de fórmulas políticas, porque sabíamos que en 2 o 3 años las consecuencias que se iban a tener, como en estos momentos personas que no pueden renovar su documentación porque durante los últimos 6 meses no han podido cotizar la seguridad social. Y lo que está haciendo el gobierno es simplemente enviarles una carta diciéndoles que tienen 3 meses para que vuelvan a renovar por arraigo social, o sea, una nueva regularización encubierta, pero simplemente para sacarlo de los datos estadísticos. El objetivo es que estas personas no aparezcan en el paro. Cuando nosotros escuchamos al señor Rodríguez Zapatero el año pasado, sobre agosto, diciendo que en la próxima primavera o el próximo verano los índices del paro iban a bajar, era porque simplemente ellos sabían que en esa época iban a renovar entre 300.000 y 400.000 inmigrantes, que son los que van a salir de los datos del paro, pero van a estar en las calles de Madrid, en las calles de Valencia, en las calles de toda España, pero sin documentación. Entonces, sabíamos que esto iba a suceder. Entonces, a la respuesta de la pregunta de Rosa que planteaba sobre la mesa sobre si el gobierno está tutelando bien la inmigración, parece claro que tu opinión es que no. Pero, ¿qué soluciones hay? O sea, ¿qué podemos hacer? Las soluciones, bueno, las soluciones estaban cuando nosotros vemos la presentación de los vídeos de la inmigración clandestina. Parece que de cada 10 inmigrantes clandestinos vinieran en pateras, pero no es así. De cada 10 inmigrantes que entran ilegal en España vienen por las fronteras terrestres o por los aeropuertos. En este momento siguen entrando personas de países de Sudamérica que no tienen en este momento acuerdos de visado, y siguen entrando sabiéndose el gobierno que se van a quedar. Y desde las asociaciones que presides o eres vicepresidente, ¿qué proponéis? ¿Que se haga una limitación de esa inmigración? ¿Que se regule mejor? Bueno, nosotros hicimos propuestas ya, que nos fuimos invitados a la subcomisión del Congreso de los Diputados para que se hiciera una regularización, un trabajo más concreto sobre la inmigración, para que no se pudiese tener una cantidad de personas que después se iban a quedar sin trabajo. Pues yo, para tocar un poco temas que igual todavía no han salido, estoy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho. Lo primero que hay que establecer es que mientras haya miseria, pobreza, persecución, falta de libertad, va a haber inmigración. Y cada día más, porque el mundo está cada vez más próximo uno de otro. Es decir, hay un ciudadano que vive en un pueblecito en el África subsahariana y tiene acceso en el bar de su pueblo a una televisión donde ven el mundo distinto, el mundo occidental. Hoy en día estamos todos tan cerca que la gente sabe cómo se vive en un sitio y cómo no puede nunca vivir en el suyo. Por lo tanto, sí que hay un drama humano. Y no me quiero poner ni demagógico ni tampoco macabro, pero ¿cómo vamos a criminalizar de entrada a personas que están llenando posiblemente la mayor fosa común desde la Segunda Guerra Mundial en el Estrecho, con cantidad de muertos y muertos que no sabemos los que mueren y llegan y no sabemos los que se quedan por el camino? Es decir, aquí hay que pensar en unos seres humanos que cuando hacen eso lo hacen por algo, porque tienen una necesidad de vivir mejor, porque huyen de la persecución, porque huyen de la miseria. Y luego, una vez que llegan aquí o a otros lugares de Europa, es necesario que haya una legislación que les coloque a cada uno en su sitio. ¿Por qué hay tanto inmigrante en la cárcel? Pues porque han ocupado el lugar de las clases marginadas que había antes en España. Es decir, el nivel más alto de pobreza lo tiene posiblemente la mayor parte que viene como inmigrantes, legales o ilegales. Hay gente que está metida en las cárceles. Ha habido un debate abierto. Pueden meter a la cárcel a una persona por vender discos piratas durante 2 años. ¿Cómo es posible eso? Es decir,
Es verdad que yo que defiendo el derecho de autor, lo que quiero es que defiendan el derecho de autor, pero no como consecuencia de llevar a una persona a la cárcel por vender un disco en la calle que lo que gana es tan ínfimo, pero al mismo tiempo está alimentando una mafia mucho más importante. Es decir, sí que hay unas redes que se alimentan de esto, hay unas redes que viven detrás de esas personas, hay unos delincuentes que les cobran una fortuna para sacarles de donde vienen, les tienen 3, 5, 6 meses andando por los desiertos y los ponen luego en un barquito, la mayoría de ellos sin saber nadar, que saben que con que se caigan al agua van a morir. Es decir, este drama no se puede nunca olvidar cuando se habla de esas personas. Son seres humanos que se mueven porque tienen una necesidad, como nos moveríamos nosotros si no tuviéramos aquí para darle de comer a nuestros hijos y pudiéramos darles de comer en otro lugar. Lo haríamos igual porque es una necesidad, ¿no? Entonces, qué curioso, que es verdad que hay muchos emigrantes en la cárcel, pero la mayoría, una gran parte, por delitos pequeños y delitos menores. Últimamente estamos viendo a mucha gente desfilar por los juzgados que, vaya, son conciudadanos nuestros, y por delitos mucho más graves. Es decir, que cuidado con qué tipo de delitos se cometen, quién los cometen y de qué manera se cometen, Nos falta escuchar la opinión de Javier Paredes y luego ya abrimos debate. Pedías soluciones a un problema que es múltiple, que tiene muchos problemas, y me parece que, como ocurre con el cuerpo humano, a veces para dar con la medicina, primero hay que dar con un buen diagnóstico para saber lo que hay, y aquí me gustaría apuntar dos cuestiones. Primero, sacar el problema de la emigración de España, es decir, verlo en su sentido universal, y en ese sentido una primera cuestión que quiero decir es la siguiente, es decir, los bienes de esta tierra no son para que los posean determinadas personas, son para toda la humanidad. Este es un primer punto, porque Dios ha creado este mundo para la humanidad. O sea, esto no es para unos sí y para otros no. Y no solo para nosotros, sino para transmitirlo a las siguientes generaciones. Segunda cuestión, nuestra civilización contemporánea, que se funda en los principios, en buena parte de la Revolución Francesa, hablaban de fraternidad, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad. Se nos ha llenado la boca en los 200 últimos años de fraternidad. Pero esos mismos que hablaban de esa fraternidad, previamente habían negado a Dios. Hablaban de una fraternidad sin padre común, una fraternidad falsa. Una fraternidad verdadera es la que, una fraternidad cristiana, es la que mira al débil y establece las normas de la emigración aquí, en Bélgica o donde sea, en función del débil y en beneficio de potenciar la dignidad de cada persona. ¿Ochone? Vamos a ver. Yo he entrado antes en el tema de dignidad humana, por una parte, de que el mundo es de todos, eso es, el mundo, Dios hizo el mundo para que habitáramos los seres humanos y nos trasladamos de un sitio a otro, y en segundo lugar he hablado de la necesidad de controles y la necesidad de políticas de inmigración serias. Vamos a ver, creo que si en algo se ha caracterizado el gobierno de la nación es de no tener una política de inmigración. El señor Caldera empezó con papeles para todos. Aquí el problema que ha habido es que el primer cambio grave de la ley de extranjería, que la que teníamos antes era bastante buena, fue promovido por el Partido Popular y el señor Álvarez Cascos. Y se importó con un objetivo claro, no humanitario, sino claro, el de dotar a mucha gente para la construcción, el buscar mano de obra barata, y se abrieron las puertas de la inmigración. Aquí se me ha acusado a mí directamente de poner el acento sobre la persona. Yo no criminalizo a la persona, pero que hay una relación inequívoca. Ramoncín lo ha explicado muy bien. Será por un problema social, seguramente. Yo no digo que sean mejores o peores personas, pero si tú dejas entrar a la gente de todo el mundo en España sin control, si les pintas, me suena. ¿Sabes a quién me suena? ¿A quién? Perfecto, perfecto, me parece perfecto. Es que yo apoyo el discurso de Le Pen. A mí el discurso de Le Pen me parece correcto. No tenemos nada que ver. Claro que no, si es que no estamos aquí para debatir puntos antagónicos, no para quedar todos de acuerdo y ofrecer soluciones a la gente. Básica que creo que no admite discusión, que es el derecho de la persona. El derecho de la persona es el mismo aquí o en Alemania o en Suiza. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, en Italia tienen leyes diferentes. En Suiza tienen leyes diferentes.